Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Es un gusto poder compartir con ustedes poco de lo vasto que es la historia y las raíces de nuestro municipio. Esperamos sea de su agrado e interés escuchar las crónicas de los hechos que nos han dado identidad como teoloyuquenses. Sin duda, a diferencia de lo que la mayoría pensamos, somos un pueblo con historia, que dio cauce a diversos hechos relevantes en la vida y desarrollo de nuestro país. Definitivamente, a pesar de creer lo contrario, son muchos los hechos y sucesos que integran nuestra historia, y en esta segunda etapa de la conquista del virreinato, tal y como sucedió en los temas de nuestra primera etapa, es mucha la información. Así que continuemos con este apasionante tema. En la pasada emisión de nuestro programa hablamos sobre la conquista y la encomienda. Sin embargo, el tiempo nunca es suficiente y dada la gran cantidad de información, continuamos con las crónicas, sin antes aprovechar la oportunidad para invitarlos a comentar y a participar con cualquier duda, inquietud y comentario que con gusto comentaremos durante el programa. En esta ocasión, las crónicas de nuestro programa tratarán sobre la evangelización en nuestro municipio, así como los gobiernos español e indígena. Sabemos que evangelizar, por definición, es predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del evangelio. Pero la manera en cómo se llevó a cabo en los territorios de nuestro continente, siendo más específicos en nuestro país, no fueron los mejores, ya que no solo dieron a conocer el evangelio de la doctrina cristiana, sino que a su vez, y lo que es realmente lamentable, destruyeron y aniquilaron a más de una de las grandes culturas que existieron en el territorio del que ahora es nuestro país, y quizá del mundo entero, y de lo cual somos hereditarios, dejándonos apenas algunos vestigios sobre lo cual hemos abordado partes de nuestra historia en nuestra primera etapa de Crónicas Teoloyuquenses. Pero dejemos que nos comente más sobre el tema el que sabe y que nos platique un poco más de esto. Arquitecto Pablo Rosas, bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de su conocimiento adquirido durante años de investigación, dedicación y pasión por todo este cúmulo de datos históricos de nuestro municipio. Gracias nuevamente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, yo creo que debo decir, yo soy el agradecido en estar aquí en este lugar. Gracias por tu invitación. Y bueno, pues la intención es dar a conocer a los teoloyuquenses y público que nos escuche sobre lo que fue la evangelización. Este hecho se da pues desde luego en el virreinato, pero voy a decir algo muy fuerte. La evangelización o la conquista. La evangelización entendemos que fue la conquista espiritual de los indígenas, pero quiero remarcar esta etapa porque la conquista, al igual que la evangelización, fue un hecho que siempre nos han hecho creer que hubo conquista, que Hernán Cortés venía de España, pero no es cierto, no es cierto. Debo decir que cuando llegó Hernán Cortés, España no existía, eran unos pequeños reinos, y que 9 años después de la llamada o mal llamada conquista es cuando se forma España. Y tampoco existía México. Entonces, por lo tanto, no se conquistó a México. Existía lo que le llamamos Tenochtitlan, una gran ciudad. Y no conquistaron, invadieron y destruyeron a la cuarta cultura más importante del mundo en ese tiempo. Estamos hablando que estuvieron los fenicios, los egipcios, los chinos y nosotros, los mexicas. Esta cultura tenía tantos avances que ni la propia Europa de donde venía Hernán Cortés tenía este conocimiento. Por ejemplo, en astronomía, en medicina, sabían del cosmos, sabían del tiempo, cosa que aquellos que dicen habernos conquistado, lo que vinieron a hacer es sacrificar a una cultura. Literalmente fue una matanza, porque no se podía comparar la onda de los naturales de este lugar con la escopeta y la espada de los llamados españoles. Pero bueno, esto es una situación que siempre nos han hecho creer y que eso lo debemos desmentir. Hoy, en la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, estamos inculcando en cada uno de nuestros municipios
este conocimiento que ha sido manejado tal vez por autoridades del gobierno. Sin embargo, tenemos que abrir los ojos y defender lo que son nuestros principios como una cultura la más avanzada que la que tenía Hernán Cortés, de donde procedía. Pero vamos a hablar entonces de esa parte oficial. No me contradigo, simplemente sabemos qué es lo que está escrito en los libros oficiales, y eso es lo que les quiero comentar a partir de este momento. Dice: la evangelización fue la conquista espiritual de los indígenas. Los primeros frailes en llegar a Nueva España fueron los franciscanos, después los dominicos y finalmente los agustinos. Los franciscanos, como Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante, llegaron a Nueva España en 1523. Después se integraron en 1524 12 frailes con Fray Martín de Valencia al frente. La fecha más antigua que tenemos sobre la llegada de los franciscanos a Teoloyucan es el 20 de diciembre de 1566. En esa época, el partido principal era Huehuetoca. Teoloyucan pertenecía a este. El cura capellán de nombre Rodrigo de Valderrama se hizo cargo del partido principal, es decir, de Huehuetoca, además de los pueblos de Cuyotepec y Teoloyucan, con un sueldo anual de 200 pesos. Tuvo a su cargo estos pueblos hasta el 15 de enero de 1568. Pertenecía a la diócesis de México. Es lo que te puedo comentar de la llamada evangelización. Aunque bueno, tenemos otros datos que por ahí hemos encontrado, como es que el cura vicario Francisco Gómez, también del partido principal de Huehuetoca y de la diócesis de México, tuvo bajo su responsabilidad los pueblos de Cuyotepec y Teoloyucan del 16 de enero de 1568 al 16 de noviembre del mismo año, igual con un sueldo de 200 pesos, que para ese entonces era muchísimo dinero. En el informe presentado por Melchor López de Ábalos, cura de Huehuetoca, fechado el 9 de noviembre de 1569 y publicado por el padre Luis García Pimentel en la descripción del arzobispado de México en 1570, nos dice cómo estaba organizado el pueblo de Teoloyucan y quién lo gobernaba. Dice: el pueblo de Teoloyucan, de la advocación de San Antonio de Padua, es pueblo fértil por causa de un río que por él pasa y de lagunas que cerca de él están. Tiene 4 barrios y en cada barrio 8 principales. Los 8 de ellos rigen y gobiernan, según arriba he dicho. Tienen un alcalde y 4 regidores. Está en la comarca de los arriba dichos, Huehuetoca y Cuyotepec. Está al oriente, distante de la Ciudad de México 6 leguas y de este dicho Huehuetocan 1 legua. Es pueblo por sí. Acuden a la doctrina a este pueblo de Huehuetocan y a todos los demás sacramentos. Tiene vecinos y moradores 1,130 hombres y mujeres. Esas son palabras que se ocupaban y era el lenguaje de ese tiempo. No les extrañe que el lenguaje de hoy quizá lo esté distorsionando, pero prácticamente estoy transmitiendo las palabras de aquel tiempo. Y continúo. Los 403 tributarios y 32 casados no tributan. 28 mozos por casar y 50 doncellas, 5 viudos y 37 viudas, viejos que no son para trabajos. De todos estos, los 505 hombres y mujeres son naborias, o sea, meros mexicanos, y todos los demás son otomíes. Existían 7 estancias. La primera se dice San Sebastián y tiene 54 vecinos, hombres y mujeres. La otra estancia de la advocación de San Bernardino tiene 157 personas, hombres y mujeres. La otra estancia es de la advocación de Santa María de la Asunción, tiene 365 vecinos y moradores. La otra estancia es de la advocación de Santo Tomás y tiene 98 personas, vecinos y moradores, hombres y mujeres. La otra estancia es de San Andrés, actualmente es el barrio de Santa Cruz, y tiene 108 personas, vecinos y moradores, hombres y mujeres. La siguiente estancia es la de San Juan Bautista y tiene 138 vecinos y moradores, hombres y mujeres. La otra estancia es de la advocación de San Bartolomé
tiene 113 vecinos y moradores, hombres y mujeres. Hay 4 estancias de españoles. La primera está al poniente, muy cerca del pueblo de Tehuyoyocan. Es de ganado y labor. Esta estancia es probablemente las ruinas o lo que fue la ex hacienda de Tetla, por las observaciones e indicaciones que nos describen en este párrafo. La otra estancia es la de las tierras de San Bartolomé, muy cerca de él, y es de labor, está a la banda del norte. Se está refiriendo a lo que conocimos como la hacienda de San Mateo. Por cierto, hoy en conflicto. Cuautitlán se dice propietaria de este territorio cuando hay documentos que dicen que pertenece al municipio de Teoloyucan. Hay otra estancia que se ubicó en San Juan Bautista, al norte, poca distancia de ella. La gente que en estas dichas estancias no acuden a este dicho pueblo de Huehuetocan a otra cosa ninguna, de todas las dichas estancias de españoles no llevo salario ni otro premio ninguno. Conviene que para el descargo de la real conciencia y del arzobispado, mi señor, se dé licencia para que el sacerdote que es o fuere de este partido pueda decir 2 misas y fiestas de guardar en el interín, que otra cosa se provee, porque no reciban vejaciones y molestias los naturales, porque así conviene para la edificación de ellos, y esto es lo que es menester acerca de esto. Todas estas dichas iglesias, ansí de los pueblos de las cabeceras como de las dichas estancias sujetas a ellas, fueron edificadas por mandato de Fray Francisco de Navas, fraile de la Orden de San Francisco, y para descargo de la real conciencia y la del arzobispado, mi señor y mía, pues están a mi cargo. Conviene que de todas estas dichas estancias sujetas a San Antonio se haga un cuerpo para el bien y gobierno de lo espiritual y temporal, porque están muy derramadas y no se pueden enteramente administrar en ellas la santa doctrina y todo lo demás que conviene a la salvación de estos naturales, y se les dé ministro que ayuden en la administración de los santos sacramentos, porque así conviene. El reporte anterior fue transcrito íntegramente con el fin de dar al lector de una idea de cómo se transcribía el castellano de principios de la colonia, además de rescatar algunos aspectos importantes como el nombre de Tehuyoyocan, que corresponde al actual Teoloyucan y coincide con otros documentos antiguos, que Teoloyucan se ubica cerca de un río y de algunos lagos, además de que en 1569 tenía 4 barrios. Se está refiriendo a la cabecera municipal, que hoy sabemos que es Acolco, Tepanquiahuac, Tlatilco y Tlatenco. Además, 7 estancias con un total de 1,130 habitantes, con 505 mexicanos y 625 otomíes. Este último dato prueba que más tarde en Zimapán se hablaría otomí, que no se menciona a los 4 barrios: San Sebastián, San Bernardino, o sea, actualmente Zimapán, Santa María de la Asunción, hoy Santa María Calecac, y Santo Tomás, que tenía 7 estancias y que eran San Andrés, actualmente Santa Cruz, San Juan Bautista, que corresponde al barrio de San Juan, con 138 habitantes, todos mexicanos. San Bartolomé, conocido como San Bartolomé Tlaxihuicalco, con 113 habitantes, 20 mexicanos y 123 otomíes, que había 4 estancias de españoles, una al poniente de Tehuyoyocan, 2 en San Bartolomé, una al norte y otra al sur. La 4ª estancia se ubicaba en San Juan al norte. Que la iglesia de los 4 barrios como de las estancias fueron edificadas por mandato de Fray Francisco de las Navas, de la Orden de San Francisco. Eso es lo que podemos relatar en relación a esta etapa de la llamada evangelización, donde estamos a 450 años prácticamente de la construcción de las iglesias de todos los barrios de este municipio. Desde luego estamos hablando que también en esa época inició la construcción de la parroquia de San Antonio Abad. Muy bien, arquitecto. Aquí me surge una pregunta respecto al tema de evangelización. En nuestro municipio no hay registro o no hay algún dato que hable sobre algún escenario de evangelización forzada o violenta, más específicamente hablando escenas de la llamada Inquisición en nuestro municipio o en la región. Pues mira, hasta el momento no ha habido dato alguno
no hay información en relación a que haya intervenido la Santa Inquisición en este pueblo. Lo que sí sabemos es que la aplicación de la religión católica era pues prácticamente forzada. Todos tenían la obligación de oír misa ante todo los días domingos. Una costumbre que todavía por los años 60, 70 se tenía presente. Pero en relación a que aquí haya intervenido o participado la Santa Inquisición en contra de alguno de nuestros habitantes, no, hasta el momento no se cuenta con esa información. Muy bien, arquitecto, pues demos paso al siguiente tema de nuestra emisión de hoy, que es el gobierno español e indígena en nuestro municipio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Tenemos que comentar que, pues desde luego, este tema se dio en la época del virreinato y que aunque había dos tipos de habitantes, los llamados españoles y los indígenas, y para el mejor funcionamiento se pensó que se tenían que crear dos gobiernos, uno que administrara los intereses de los españoles y otro de los indígenas o naturales del lugar, aunque como siempre era de una manera convenenciera, porque cuando se le ocurría a los españoles hacer uso de las normas, de las reglas con que se gobernaba el pueblo indígena, siempre era para sacar provecho, y por lo contrario, siempre tenía de alguna manera esclavizado, de una manera restringida la actividad del español. Pero bueno, vamos a seguir comentando al respecto. Teoloyucan, como ya hemos dicho, formó parte de la jurisdicción de Cuautitlán. Se creó la República de Españoles y de Indios, con el fin de incorporarlos a la cristiandad, aunque en la práctica solo querían servirse de ellos. Se crean los cabildos de acuerdo con el modelo municipal de España. La República de Españoles, como cuerpo social y político, no tuvo la importancia de la República indígena ni correspondía a las necesidades específicas de la comunidad indígena, sino a las del Reino de Castilla, del que lógicamente dependían. La aplicación de las leyes de la República de Españoles solo funcionaba cuando se trataba de normar las relaciones de los indígenas con los conquistadores, o para servir entre los indígenas y el virrey, como en el caso del procurador general Díaz Vaguero del pueblo de Teoloyucan, que el 6 de marzo de 1598 intervino para que no se permitiera que el ganado ovejuno, propiedad de los españoles, entrara a las acequias y campo de cultivo de San Bartolo, San Andrés, San Juan y Santo Tomás. La creación de la República de Indios pretendía transformar la sociedad indígena sin destruir la paz y la convivencia que existía entre los pueblos. Sin embargo, la realidad fue contraria a sus pretensiones. Hubo orden, pero no paz. Las autoridades tradicionales fueron desplazadas por mestizos que no tenían ni sentían ningún tipo de arraigo con la comunidad y solo buscaban privilegios personales. Se nombraron gobernadores, alcaldes, regidores y alguaciles, tomando para ello a los nobles y principales indígenas del pueblo. Al consolidarse la conquista, los españoles establecieron las mercedes, que no era otra cosa que la entrega de grandes extensiones de tierra para que la explotaran los peninsulares, y junto con las encomiendas funcionaron de manera siguiente. Se entregaba a los españoles un determinado número de indígenas para trabajar sus tierras, a cambio de que los evangelizaran. Esto provocó que los indígenas fueran despojados de sus tierras y se vieran obligados a trabajar para los nuevos dueños de ellas. Existen dos documentos, una copia con fecha 1 de noviembre de 1910 y la otra el 20 de noviembre de 1920, ambas sacadas de sus originales del Archivo General de la Nación. Hay información muy importante sobre tierras y aguas de los naturales de Teoloyucan, de los siglos XVI y XVII, que están certificadas por el director del archivo. Los documentos fueron solicitados oficialmente por Miguel
Ábalos, apoderado de los vecinos de Teoloyucan, a la Secretaría de Gobernación, porque los originales que amparaban la posesión de sus tierras fueron entregados a esa dependencia para su revisión, y después de practicar el deslinde correspondiente, la Secretaría de Gobernación argumentó que estos documentos se habían extraviado y que seguramente se los habían llevado a la convención sin precisar cuál. La Secretaría de Gobernación entregó a cambio copias sacadas del Archivo General de la Nación sin dar la correspondiente ficha del lugar donde se encontraban esas copias. Únicamente señalaba a la dependencia de esa secretaría que emitió unas copias y que es la sección de Archivo, Bibliotecas y Publicaciones, expediente 510. A continuación, les daré algunas fechas de algunos acontecimientos importantes de la época virreinal, hablando de lo que sería el gobierno español y el gobierno indígena. En 1583 hay una cédula real del rey de Castilla de Aragón en la que se dirige al corregidor del pueblo y partido de Cuautitlán, donde le hace saber que a petición de los alcaldes y principales del pueblo de Teoloyucan se le ordena que se les proteja y paguen los infractores los agravios y vejaciones en contra de los naturales de Teoloyucan, fechado el 5 de diciembre de 1583. Otro hecho es en 1592. Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, se dirige al alcalde mayor de Cuautitlán haciéndole saber que por indicaciones del doctor Marcos Gueri, fiscal del rey, protejan a los naturales de Teoloyucan y no permitan que personas y animales destruyan el tular de la laguna de su propio terreno. En 1598, el licenciado Díaz Baguera, procurador general de los indígenas de Teoloyucan, perteneciente a Cuautitlán, presenta una queja respecto a que los ganados de Juan Pacheco y Sebastián Martínez metan sus ovejas y cabras en las acequias o usan los canales para regar sus tierras de los pueblos de San Bartolo, San Juan, San Andrés y Santo Tomás y las destruyen. Además, el ganado destruye sus siembras y el lugar del que obtienen el tule para hacer sus petates. En 1603, Diego Rojas, Marcos Feliciano, Sebastián Paulino, Gregorio Sánchez, Juan García y Bartolomé Pérez, regidores del pueblo de Teoloyucan, exigen que el alcalde mayor de Cuautitlán, don Ruy Díaz de Cerón Carrizal, haga cumplir el decreto del virrey don Gaspar Zúñiga y Acevedo, y especifica que se paguen a los naturales de Teoloyucan los daños causados en sus tierras, siembras y tulares por el ganado de la Compañía de Jesús. También en 1606 el marqués de Monteclaros, virrey de Nueva España, por el mandato del rey de España, ordena que no se permita la entrada del ganado al tular de la laguna porque destruyen el tule con el que hacen petates. Se hacen 3 pregones en cumplimiento del mandato real de fecha 29 de noviembre de 1605. Los pregones realizados en Teoloyucan por voz del ladino en la lengua castellana Agustín Juárez en el tianguis de Tepozotlán y Cuautitlán, segundo y tercer pregón respectivamente. Da constancia de estos hechos el escribano público don Juan de la Serga el día 27 de junio. De esta manera damos a conocer parte de lo que se vivió en esa llamada época cuando se crearon los 2 gobiernos para la administración del pueblo, uno para españoles y el otro para los naturales e indígenas del lugar. Como ya es costumbre en este programa, antes de terminar esta emisión, es momento de compartirles el dato curioso de este día. ¿Sabías qué? Quiero comentar con ustedes, quiero compartir que somos el único municipio en el Estado de México que cuenta con 2 glifos, es decir, un dibujo, un trazo que nos identifica desde el momento en que los naturales se asientan en estos terrenos de lo que hoy llamamos Teoloyucan. Uno aparece en la matrícula de tributos y que es el que más estamos utilizando. De alguna manera podemos decir que es el glifo oficial. Y el otro se encuentra en el Códice Mendocino.
Sin embargo, el más reciente es el creado en el año más o menos 1540. El glifo más utilizado es el que fue creado al principio del virreinato. Aunque hablamos del virreinato, pero fue creado por los naturales de Teoloyucan, describiendo a nuestro lugar. De esta manera podemos confirmar que exactamente contamos con 2 glifos. Hemos llegado al final de esta emisión. Definitivamente es complicado compartir tanta información en tan poco tiempo, pero la próxima emisión de Crónicas Teológicas tendremos la oportunidad de continuar con las narraciones de nuestra apasionante historia. Esto es Crónicas Teológicas. Hasta la próxima. No lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.